Episodio 1. El altar que se volvió tinta. Nadie supo quién la colocó allí. Pero a las 6 de la mañana, cuando el sacristán abrió la iglesia, la encontró, una hoja en blanco, sobre el altar, sangrando por las esquinas. Aquella mañana, la parroquia de San Elías se llenó de un olor extraño. No a incienso, no a cera, a hierro húmedo. El padre Eladio, un sacerdote viejo y de mirada quebrada, sostuvo la hoja con manos temblorosas. No había letra alguna, pero cuando la tocó, escuchó una voz dentro de su pecho. No se lee con los ojos, Eladio. Se lee con la culpa. Nadie más oyó nada. Nadie más vio la tinta invisible que empezó a surgir solo para él. Era como si el papel estuviera vivo. Como si cada pecado que había callado, cada comunión dada a quienes no la merecían, estuviera escrito ahí, sin palabras. Esa misma tarde, el padre Eladio se encerró en la sacristía. No comió, no rezó, solo observaba la hoja. Cada hora que pasaba, una nueva frase silenciosa se le clavaba en el alma. Tú sabías que ella era inocente. Tú callaste cuando gritar era lo justo. Tú firmaste su condena con tu silencio. Y entonces lo comprendió. No era una carta para él, era una carta sobre él. Cristo no la había escrito con tinta, ni con pluma. La había escrito con su ausencia. Era un testamento sin letras. Una acusación sin jueces, pero con sentencia. Al día siguiente, Eladio se levantó antes del amanecer, vestido de negro, sin la estola, sin la Biblia. Caminó hacia el altar y colocó la hoja en su sitio, frente a los feligreses que llegaban para la misa. Se arrodilló y gritó: «Perdonadme, porque yo lo leí, y no quise entender». La hoja ardió sin fuego. Se desintegró ante todos, sin dejar cenizas. Pero desde ese día, cada vez que alguien miente en ese confesionario, otra hoja aparece. Y todos los que la tocan, aunque esté vacía, lloran como si acabaran de leer su juicio final. Episodio 2. La mujer que no sabía que estaba escrita. Entró a confesarse por rutina, pero salió con las manos temblando, y el alma manchada de una carta que no había leído. Se llamaba Mariana. 32 años. Maestra de catequesis. Nunca había cometido, según ella, un pecado mortal. Pero esa mañana, algo la empujó a entrar a la iglesia vacía. Tal vez fue el silencio. O tal vez fue la hoja. Estaba ahí, sobre el banco más cercano al altar. Una hoja en blanco. Sin firma, sin título, pero con un peso invisible. La tomó. Al principio no sintió nada, pero apenas sus dedos rozaron el centro del papel, una frase le rebotó en la mente como un grito de otro mundo. Tú llevas un nombre que no te pertenece. Se levantó de golpe. Dejó caer la hoja. Nadie más la vio. Nadie más la escuchó. Solo ella, y algo que la seguía desde niña. Algo que había guardado debajo de su cruz. Muy al fondo. Donde ni el agua bendita podía limpiar. Fue al confesionario. El padre Eladio ya no estaba. En su lugar, un joven sacerdote con voz dulce la escuchó. Mariana habló del papel. De la frase. De ese nombre que había robado al nacer. Su verdadero nombre era Magdalena. Un nombre que su madre le prohibió pronunciar jamás. ¿Por qué temes a tu nombre?, preguntó el sacerdote. Mariana no respondió. Porque en el fondo, lo sabía. Aquella hoja no era una advertencia, era un recordatorio. Su nombre real no era solo un sonido olvidado. Era una historia que alguien más intentó borrar. Pero Cristo la había escrito sin letras. En el silencio de una página que aún sangraba por las esquinas. Al salir del confesionario, la hoja había vuelto al banco. Pero esta vez, tenía algo nuevo. Una gota, roja, en el centro. Mariana no supo si era tinta o sangre. Pero la tomó con ambas manos. Se la llevó al pecho. Y murmuró: «Si tú me recuerdas, yo no volveré a negarme». Desde ese día, Mariana cambió su firma, su vida y su destino. Y en cada misa, antes de comulgar, deja una hoja en blanco en la banca donde todo comenzó. Algunas desaparecen. Otras, hacen llorar al que las toca. Episodio 3. El monaguillo que nació el día equivocado. Nadie en el pueblo sabía por qué León no tenía acta de nacimiento. Solo sabían que apareció envuelto en una tela de altar, el mismo día en que el cielo tronó sin tormenta. León tenía 17 años y ayudaba en la parroquia desde los 9. Nunca habló demasiado. Pero cuando cantaba en misa, hasta los ancianos temblaban. Tenía una voz que no era suya. Decían, una voz que a veces no coincidía con el movimiento de sus labios. Un domingo al amanecer, mientras preparaba el cáliz, encontró una hoja blanca al lado del vino. Una hoja como las que había escuchado murmurar por los pasillos desde hacía semanas, pero nunca había visto con sus propios ojos. La tocó, y en su oído izquierdo,
como un susurro de siglos. Escuchó: tú naciste cuando yo moría por segunda vez. León cayó de rodillas. No del susto, sino porque algo dentro de su sangre se encendió. Como si la frase activara una memoria que no le pertenecía. Vio imágenes que no entendía, un altar en llamas. Una mujer cubierta de ceniza. Una cruz sin cuerpo, y una pluma rota, flotando en vino. Corrió hasta el archivo de la parroquia, buscando registros. Nada. No había bautismo. No había día. Su nombre solo existía en la boca de quienes lo criaron. Y aún así, cada vez que abría la boca, hablaba de Dios con una certeza que asustaba incluso a los sacerdotes. Esa noche, cuando todos dormían, volvió al altar, colocó la hoja donde la encontró, y escribió con el dedo, sin tinta: si nací sin fecha, es porque aún no he sido llamado por completo. Al día siguiente, la hoja había desaparecido, pero en el cáliz flotaba una pluma. Nadie supo cómo llegó allí, nadie la tocó, pero desde entonces, cada vez que León sirve la misa, los ángeles bajan la mirada, porque hay algo en él que fue escrito fuera del tiempo. Y el día en que descubra quién firmó su existencia sin palabras, el cielo deberá prepararse para leer su propia sentencia. Episodio 4. El ciego que veía lo que nadie más debía leer. Antes de perder la vista, Ezequiel era notario. Después de perderla, se convirtió en testigo de lo que el mundo ya no podía negar. Vivía en una casa a 2 cuadras de la parroquia. Cada domingo, alguien lo llevaba hasta la misa. Siempre se sentaba en el último banco. Nunca comulgaba. Solo escuchaba. Y cuando todos se iban, él se quedaba, como si esperara algo que aún no caía del cielo. Una tarde, mientras la iglesia estaba vacía, una niña se le acercó. No dijo su nombre. Solo le tomó la mano. Le entregó una hoja blanca y desapareció. Ezequiel acarició el papel con los dedos gastados. No sentía tinta, pero sintió frío. Un frío que no venía del aire, sino del recuerdo de un fuego lejano. Entonces la escuchó. No una voz, sino un lamento que se le incrustó en el alma. El que no ve, a veces es el único que puede leer sin juzgar. Ezequiel lloró sin razón aparente. Pero en su mente apareció algo claro: una cruz sin sombra, un templo sin puertas, y una carta que se doblaba sola, como si quisiera cerrarse para siempre. Durante días, no pudo dormir. La hoja seguía en su bolsillo. Y cada noche, al tocarla, escuchaba un nuevo fragmento. No con palabras, sino con sentidos que nunca había conocido. Una madrugada, fue hasta el altar solo, sin bastón, sin guía, como si la carta invisible le marcara el camino. Se arrodilló, levantó el rostro y dijo en voz alta: yo no necesito ojos para ver lo que tú ocultaste entre los ciegos. Señor, dame entonces la cruz que nadie quiso cargar, la de leer el fin, sin necesidad de entenderlo. La hoja ardió entre sus manos. Sin fuego, sin ceniza, pero sus pupilas se encendieron por un instante. Y lo que vio lo dejó sin palabras por el resto de sus días. Desde entonces, Ezequiel no habla, solo escucha. Y cada vez que alguien miente dentro del templo, él gira la cabeza antes de que hablen. Porque aunque no vea con los ojos, la carta que Cristo escribió sin palabras sigue viva en él. Y lo que vio en esa hoja, aún no ha sucedido. Episodio 5. El altar que escribió solo. Nadie lo vio entrar. Pero al amanecer, el altar amaneció cubierto con letras negras, escritas sobre piedra. No sobre papel. El padre Eladio ya no oficiaba misa. Desde la aparición de las hojas, su salud se había debilitado. Como si cada palabra invisible le restara un año de vida. Pero esa madrugada, sintió una voz en sus huesos. No una orden, una súplica. Entró a la parroquia temblando. Y lo que vio le robó el aliento. Sobre la superficie de mármol del altar, había líneas escritas. No estaban talladas. No eran pintura. Estaban impuestas. Como si hubieran descendido de lo alto durante la noche. Con la misma autoridad con la que el dedo de Dios escribió en las tablas del Sinaí. Eladio cayó de rodillas, incapaz de pronunciar un rezo, porque lo que leía no tenía sentido humano. No eran versículos. No eran mandamientos. Eran advertencias. El que predica sin temblar, miente sin saberlo. Los ángeles cerraron sus alas el día que el altar guardó silencio. Cuando la piedra hable, la sangre será la tinta del perdón. Intentó llamar a otros, pero nadie más pudo leer lo que él veía. A los ojos de todos, el altar seguía limpio. Solo Eladio veía las letras. Y solo él sentía cómo vibraban al acercarse. Cada palabra ardía en sus ojos como fuego en aceite. Ese mismo día, decidió no callar más. Durante la misa de las 6, interrumpió el evangelio. Miró a los fieles y gritó:
El altar está hablando. Y no le gusta lo que estamos callando. Silencio. Nadie comprendió. Entonces Eladio subió al altar y pasó su mano por la piedra. Y por un segundo, todos vieron. Letras negras. Como raíces. Surgieron y desaparecieron. Muchos corrieron. Otros lloraron. Unos pocos se quedaron de rodillas. Desde esa misa, nadie ha vuelto a tocar el altar con las manos. Y cada vez que alguien se atreve a mirarlo por la noche, encuentra una línea nueva. No escrita, dictada, y el día que la piedra diga el nombre de un hombre, será el día en que la carta se complete. Y lo que Cristo quiso decir sin palabras, se cumplirá con lágrimas. Episodio 6, la hoja sellada dentro de la Biblia maldita. El exorcismo no estaba en el calendario. Tampoco el nombre del poseído. Solo había un mensaje anónimo. Escrito con carbón sobre una vela rota. Él no habla con demonios. Él escribe para que Dios escuche. El padre Severiano no era como los demás. No creía en los milagros modernos. Ni en las vírgenes que lloran ni en las estatuas que sangran. Pero aquella tarde, en el convento abandonado de las Hermanas de la Penitencia, algo lo hizo dudar. La habitación estaba vacía. Solo una silla, un espejo cubierto, y una Biblia negra. Demasiado vieja para estar entera. Nadie había tocado ese libro en 100 años. Su lomo estaba sellado con cera de iglesia y un símbolo borrado por el tiempo. Severiano rompió el sello. Y cuando abrió la Biblia, no encontró salmos. No encontró evangelios. Encontró una hoja. Blanca. Perfecta. Limpia. Hasta que la tocó. Al contacto, la hoja se oscureció, no con tinta, sino con sombra. Como si las letras se escribieran con ausencia de luz. Y en el aire, un susurro. Esto no es una oración, es una advertencia que se disfraza de fe. En ese momento, el espejo se quebró solo. Y desde el reflejo roto, una voz emergió. Una voz que no venía del cuerpo, sino del papel. ¿Te atreves a leer lo que Cristo no dijo en voz alta? El padre Severiano retrocedió. Cayó de rodillas. La hoja se elevó por sí sola. Flotaba sobre el altar de piedra, como si esperara a alguien digno de leerla. Y entonces, llegó él. Un joven. Sin nombre. Sin ojos. Con la frente marcada por un círculo de ceniza. Al ver la hoja, no dudó. La tomó. La besó, y sangró por los labios. Él no está poseído, dijo Severiano, apenas respirando. No, respondió la voz del muchacho, con tono de siglos. Estoy escribiendo lo que ustedes no se atreven a confesar. El exorcismo nunca ocurrió, porque no había demonio. Solo una presencia que recordaba. Recordaba lo que fue borrado del Evangelio. Lo que Cristo no gritó, porque sabía que lo escribiría en almas, no en pergaminos. Y esa hoja, aún flota en la sacristía sellada del convento, esperando al siguiente lector. Uno que no tema descubrir que la carta fue escrita, con las voces de todos los que callaron. Episodio 7, la monja que leyó su nombre en el futuro. Sor Amelia no había pronunciado su nombre en 20 años. Desde el día en que tomó sus votos. El convento la llamó solo Hermana Silencio. Y ella obedeció, hasta que la carta la llamó por su verdadero nombre. Era madrugada en el monasterio de la Anunciación. Las hermanas dormían. El aire olía a pan y a aceite viejo. Sor Amelia limpiaba sola el oratorio. Como cada noche, al acercarse al reclinatorio, algo la hizo detenerse, una hoja blanca, atravesada por una aguja de rosario. No había sangre. No había tinta. Solo una línea marcada en el centro. Como si alguien estuviera a punto de escribir, pero no lo hubiera hecho aún. Amelia la tomó. Y sintió que el tiempo se detenía. No hubo voz. No hubo imagen. Solo una certeza, la hoja aún no decía nada. Pero iba a decir su nombre. Uno que no escuchaba desde niña. Uno que había prometido enterrar bajo su hábito. Volvió a su celda. Encendió una vela. Colocó la hoja sobre la mesa y esperó. A las 3:33. La cera empezó a gotear de forma extraña. No caía, se dibujaba. Cada gota formaba una letra invisible que solo podía leerse si ella cerraba los ojos. Amelia. Tembló, quiso romper la hoja. Quemarla. Pero no pudo. Porque con cada letra que aparecía, sentía que su piel se convertía en papel, y que alguien estaba escribiendo en ella desde adentro. Una frase apareció. Por fin, en la hoja. Lo que callaste por devoción. Yo lo gritaré con tu nombre. Esa noche, Amelia volvió al oratorio. Se quitó el velo, desnuda ante el crucifijo. Alzó la hoja al cielo y susurró. Si este nombre está escrito en tu carta, no lo volveré a esconder. Al día siguiente, el cuerpo de Sor Amelia fue encontrado arrodillado frente al altar, con una sonrisa leve y una hoja entre las manos. En la hoja, solo una palabra.
Aceptada. Desde entonces, toda novicia que entra a ese convento debe escribir su nombre en una hoja en blanco y dejarla en el oratorio durante la noche. Algunas permanecen limpias, otras responden solas. Episodio 8. El niño que dictaba desde el vientre. La primera vez que la madre sintió que algo se movía en su vientre, no fue una patada, fue una palabra, un susurro que no venía del exterior, sino desde dentro. Se llamaba Clara, y tenía 5 meses de embarazo cuando algo empezó a cambiar. Ya no podía rezar. Cada vez que intentaba pronunciar un Ave María, su garganta se cerraba. Pero no por miedo, por respeto. Él ya está orando por ti desde adentro, le dijo una anciana del pueblo. Ese niño no será como los otros. Una noche, sola en su habitación, Clara sintió que su vientre ardía. No de fiebre, de luz. Se levantó con dificultad y vio, sobre su escritorio, una hoja en blanco que ella no recordaba haber dejado allí. Pensó que era una alucinación, pero el papel palpitaba. Cuando lo tocó, no sintió papel, sintió piel, y una voz muy baja, como si viniera desde las profundidades de su útero. Dijo, escribe lo que aún no he dicho. Pero ya he pensado. Clara temblaba. Tomó un lápiz, sin saber por qué, y comenzó a escribir. Las palabras salían solas. No venían de su mente, ni de su corazón. Venían de una conciencia que aún no había abierto los ojos al mundo. Yo recuerdo la cruz, aunque aún no he nacido. Yo sé lo que cayó Cristo, aunque no he aprendido a hablar. Yo seré la última firma y la primera lágrima. A la mañana siguiente, llevó la hoja al párroco. No le creyó, pero cuando la tocó, cayó de rodillas. Esto no lo escribió un humano. Clara ya no dormía. Cada noche, nuevas frases aparecían dentro de ella. No con letras, con dolores santos, con visiones. Y en cada ecografía, el corazón del niño latía en el mismo ritmo que las frases escritas. Cuando finalmente llegó el día del parto, Clara pidió una hoja en blanco en lugar de analgésicos. Él necesita terminar su carta antes de nacer. El llanto no fue grito, fue canto, y el papel, mojado por sus lágrimas y su sangre, tenía una sola línea nueva. Ahora puedes abrir los sellos. Desde entonces, el niño duerme con una hoja bajo su cuna. Una hoja que nadie puede leer, pero que cada mañana aparece más llena. Y nadie sabe cuántas páginas quedan. Solo que la última no será escrita por manos humanas. Episodio 9. El sacerdote que fue escrito por la carta. El padre Mauro no creía en milagros, y mucho menos en cartas sin tinta. Hasta que un día, quiso quemar una, y sintió como alguien empezaba a escribirle la piel desde dentro. Era joven, firme, teólogo de Roma, con voz de hierro y mirada incrédula. Había llegado a la parroquia como interventor, enviado por el obispado para frenar lo que él llamaba fanatismo con olor a incienso viejo. Cartas invisibles, piedras que hablan. Ni los apóstoles se atrevieron a tanto. Entró a la sacristía sin saludar. Llevaba guantes de cuero y un encendedor en el bolsillo. Pidió que le entregaran la hoja que todos decían que había aparecido tras el último bautizo. Nadie quiso tocarla. La hoja estaba en una caja sellada. Blanca, limpia, silenciosa. No dice nada, murmuró. Todavía no, le respondió una hermana anciana. Ignorando las advertencias, el padre Mauro encendió la llama. Y justo cuando el fuego tocó la hoja no ardió. Él sí. Un ardor le subió por el brazo. No físico, espiritual. Como si sus pecados, los ocultos, los bien disfrazados, empezaran a salir de su piel en forma de frases. Cayó al suelo. Y el papel cayó junto a él. Y allí, sobre las baldosas frías, las palabras comenzaron a brotar del papel como si él fuera la pluma. No es la fe lo que te falta. Es el miedo a ser leído. Trató de huir, pero cada paso que daba, una nueva línea aparecía sobre su sotana. Frases que él nunca dijo en público. Frases que solo pensó, cuando creía que Dios no escuchaba. En el confesionario vacío, gritó, ¿qué quieres de mí? Y la hoja respondió, sin moverse, que no prediques lo que no estás dispuesto a vivir. Desde ese día, el padre Mauro no volvió a celebrar misa. Vive encerrado, rodeado de papeles en blanco, que él no escribe, pero que cada noche aparecen llenos de palabras que huelen a él. Y cada vez que intenta quemarlos, siente como el fuego le escribe nuevos versículos en la conciencia. Versículos que nunca estarán en ninguna Biblia, pero que Cristo ya selló con su silencio. Episodio 10. El Cristo que sangraba al tocar la carta. La primera gota cayó sobre el hombro de una niña. Creyó que era lluvia, pero el cielo estaba limpio. Lo que sangraba era el Cristo crucificado, tallado en mármol desde hace más de 2 siglos.
Todo comenzó durante la misa de los jueves, cuando la iglesia solía estar vacía. Menos esa tarde. Una madre llegó llorando, con una hoja en las manos. Decía que la había encontrado en el armario de su hijo, justo después de descubrir que él llevaba meses escribiendo cartas a alguien que nunca respondía. El niño había desaparecido el día anterior. La hoja que trajo estaba en blanco. Pero al entrar en la iglesia, la cruz lloró sangre. Primero una gota, luego otra. Y cada vez que la madre levantaba la hoja hacia la figura de Cristo, las gotas caían con más fuerza, como si el mármol recordara algo que la humanidad intentó olvidar. El padre Julio, testigo de aquel fenómeno, mandó cerrar el templo. Nadie más debía ver, nadie debía hablar. Pero al día siguiente, corrió el rumor. Cientos de fieles comenzaron a llegar. Cada uno traía una hoja en blanco, esperando leer lo que Cristo parecía responder con sangre. Entonces ocurrió lo imposible. Un hombre tocó el papel original, el que traía la madre, y el Cristo abrió la boca. No habló, no gritó, solo un gesto, como si quisiera pronunciar una palabra que lleva siglos retenida. Y en el mismo instante, en el reverso de la hoja, apareció una línea. El que sangra en piedra, llora en secreto por los que aún creen sin haber visto. Desde entonces, cada vez que alguien se atreve a levantar esa hoja hacia el Cristo de mármol, una herida nueva aparece en la estatua. No por castigo, por revelación, porque la carta no fue escrita con manos, ni con tinta, sino con el dolor acumulado de un Dios que aún espera ser escuchado, sin decir una sola palabra. Y cuando la última gota caiga sobre la hoja correcta, la boca de Cristo ya no callará. Episodio 11, la mujer muda que recitaba lo no escrito. Desde su nacimiento, Eloísa no había emitido palabra alguna. Su voz era un misterio negado por la naturaleza. Hasta que, un domingo, comenzó a recitar frases que no existían en ningún libro, solo en una carta aún por escribirse. La conocían en todo el pueblo como la flor callada. Siempre vestida de blanco, con mirada serena. Acompañaba a su madre a misa pero jamás comulgaba. Ni confesaba, ni respondía. Solo observaba, como si estuviera esperando su turno para hablar por otros. Una mañana, durante la adoración, mientras todos estaban en silencio, Eloísa se levantó, caminó hacia el altar, donde alguien había dejado una hoja en blanco, y la sostuvo con ambas manos como si supiera exactamente para qué estaba allí. Y entonces, ocurrió lo imposible. Abrió la boca, pero no fue su voz. Fue una voz sin edad, sin timbre, una voz que no nacía del pecho, sino de lo eterno. Las palabras salieron como eco de otro mundo. Aún no está escrita, pero ya fue vivida. La carta no es de papel, es de carne que ha llorado demasiado. No lean con los ojos, lean con las heridas. El padre presente cayó de rodillas. Algunos fieles salieron corriendo. Otros lloraron sin saber por qué. Y Eloísa, aún de pie, recitó una última frase antes de volver al silencio. Yo solo soy boca prestada. Pero quien dicta, aún no ha nacido. Después de ese día, nadie volvió a escucharla. Ni una sílaba más. Pero la hoja que tocó, apareció escrita, con cada palabra exacta que ella había pronunciado. Sin manchas, sin tinta. Desde entonces, cada vez que alguien duda de la carta, el padre les entrega esa hoja. Y cuando la leen en voz alta, sus labios tiemblan, como si alguien más los guiara desde dentro. Porque la voz que habló a través de Eloísa, sigue buscando a quien la termine. Y mientras no aparezca quien la escuche completa, la carta de Cristo seguirá escribiendo profecías con personas en vez de plumas. Episodio 12, el campanario que tocaba por los que no leyeron su parte. A las 12 en punto, la campana sonó. Nadie la había tocado. Nadie subió al campanario. Pero todos en el pueblo supieron lo mismo al instante: alguien había muerto, sin leer lo que le correspondía en la carta. La primera vez que ocurrió, pensaron que era una broma. Un viento fuerte. Una cadena suelta. Pero a la mañana siguiente, apareció el cuerpo del sacristán viejo. Solo, en su cama, con los ojos abiertos y una hoja blanca sobre el pecho. Sin letra, sin firma, solo una línea. Invisible a todos, excepto al padre Eladio. Él reescribió los pecados que debía confesar. La segunda vez, nadie dudó. A la medianoche, el campanario repitió su lamento. Una sola campanada. Luego, silencio. Y a la mañana siguiente, otra muerte. Así durante 7 noches. 7 campanadas. 7 cuerpos con hojas en blanco. Nadie quiso tocar la cuerda del campanario. Nadie subía ya. Pero cada vez que alguien no escuchaba la llamada de la carta, el sonido llegaba igual. Profundo. Doloroso. Casi humano.
Fue la hermana Inés quien comprendió lo que pasaba. En su visión, Cristo no sostenía una cruz, sostenía un mazo de papeles, uno por cada alma que debía leer, pero se negó. No son muertes, son recordatorios que se cierran. Una noche, justo antes de las 12, un joven del pueblo, Leandro, subió corriendo al campanario. Estaba aterrado. Llevaba días ignorando una hoja que apareció bajo su almohada. Quería quemarla, pero cuando llegó arriba, la cuerda ya se movía sola. Y al tocarla con la mano, sintió que alguien lloraba por dentro del bronce. Una voz surgió del eco, entre el hierro vibrando. Tú debías ser la siguiente línea. Ahora solo serás un espacio. Leandro cayó de rodillas. No murió, pero desde esa noche, ya no puede leer. Todo papel que toca se borra. Y sabe, en lo profundo de su alma, que su parte de la carta no fue escrita por su decisión, sino por su miedo. Desde entonces, cada medianoche en que el campanario suena sin manos humanas, el pueblo guarda silencio. No por respeto, por temor a descubrir que esa noche era su turno de leer. Episodio 13, el último que leyó, y la firma que nadie reconoció. No tenía rostro. O mejor dicho, ninguno recordaba haberlo visto antes. Pero cuando entró a la iglesia, la hoja que nadie podía terminar de leer, se cerró sola entre sus manos. Fue durante la última vigilia del mes. El altar seguía manchado de frases que nadie podía borrar. La estatua de Cristo, muda, y el campanario, silencioso por primera vez en semanas. Algo había cambiado. Como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Él apareció caminando, sin prisa, con una túnica que no era de este siglo. Nadie lo saludó, nadie lo detuvo, porque todos sintieron lo mismo. Ya no se trataba de fe, se trataba de juicio. El desconocido se acercó al púlpito. No habló, solo extendió la mano. Y en ese instante, la hoja original, la que había sido tocada por el niño no nacido, por la monja muda, por el sacerdote escrito, por el mármol sangrante, descendió del altar sin que nadie la tocara. Voló, lenta, como hoja en viento que sabe a dónde debe ir. Cayó en sus palmas. Y entonces ocurrió lo imposible. La hoja se selló, no con cera, ni con fuego, sino con una firma que apareció sola, sin tinta, pero ardía como si llevara siglos esperando ese momento. El padre Eladio, temblando, fue el único que se atrevió a acercarse. Miró la firma, y palideció. ¿Quién es ese nombre?, murmuró. No era Jesús, no era María, no era ningún profeta, ni apóstol, ni mártir. Era un nombre que jamás había sido mencionado en ningún evangelio, pero que todos, al verlo, sintieron que lo conocían. Era el nombre de cada uno, pero escrito con las letras de otro. El hombre sin rostro dejó la hoja sobre el altar, y se fue. Nadie lo siguió, porque la hoja ya no necesitaba más lectores. La carta que Cristo escribió sin palabras se había cerrado, pero el eco de su contenido seguiría escribiéndose en las vidas de todos los que la ignoraron. Y esa firma final aún arde en el mármol cada vez que alguien pregunta: ¿qué parte de la historia era mía? Epílogo: la tinta era el alma. Años después, la parroquia fue cerrada, sellada con órdenes eclesiásticas, con cintas rojas y sellos de Roma. Pero cada vez que alguien pasaba por su puerta, sentía que algo dentro de él lo llamaba por su verdadero nombre. La hoja ya no estaba, ni la estatua, ni el altar. Todo había sido removido, quemado, enterrado, con la esperanza de que el mundo olvidara que alguna vez Cristo escribió sin palabras. Pero no lo olvidaron, porque no era el papel lo que hablaba, era el alma que lo leía. En otros pueblos comenzaron a surgir hojas idénticas, en escuelas, en hospitales, en cárceles, en cunas, siempre limpias, pero siempre llenas para quien debía leerlas. No venían con tinta, venían con peso, y cuando alguien tocaba la suya, caía de rodillas. No por miedo, sino porque, en ese instante, comprendía todo lo que Dios había querido decirle, sin decir una sola palabra. No te escribí para acusarte, te escribí para recordarte que tú también eres una carta, una que yo dejé caer en la tierra, con la esperanza de que algún día se lea. La carta no fue nunca un mensaje, fue una prueba, y todos los que no la leyeron, la vivieron. Todos los que la vivieron, la sufrieron, y los que la sufrieron, sin saberlo, se convirtieron en autores de nuevos versículos, no añadidos a la Biblia, añadidos al corazón del silencio. Y si alguna vez, al abrir un cajón, una Biblia, una caja olvidada, encuentras una hoja sin nada escrito, no la ignores, porque si tiemblas al tocarla, si escuchas tu nombre aunque nadie lo diga, si tu alma se quiebra sin razón, es que Cristo ya empezó a escribirte.